Recordemos, estábamos con el decaimiento del muón, habíamos llegado a esta expresión de D gamma DE que nos daba todo esto, es decir, los decaimientos sobre la energía, que no dijimos, pero acá tenemos un gráfico experimental, el traje del libro de Griffith, donde uno puede ver que este gráfico, representado de alguna forma con esta función, no es exactamente igual, tiene algunas correcciones, pero em, sale más o menos de lo mismo. Y podemos ver, acá está en chiquitito, pero hay como marcas de la parte experimental, es decir, lo teórico contra lo experimental se sitúa muy bien. Ahora, ¿qué es lo que está graficado acá? Bueno, acá tenemos el número de eventos. Recordemos que esta energía E era, este, E es módulo de P4 por C. Es decir, está asociado al momento, pero de la partícula 4. Es decir, que estos eventos son del electrón. Y nosotros vamos para atrás, era decaimiento de muón, electrón, eh, neutrino muónico, antineutrino electrónico. En este caso, nosotros estamos tomando en cuenta qué le pasa al electrón. Este gráfico creo que no es del muón, es del anti-muón, pero es lo mismo, digamos, no cambia nada, solo las cargas. Es decir, que esta es la energía del positrón. Eh, y entonces acá dice el momento del positrón, está bien, momento no es la energía, pero podemos ver que hay una constante nada más de diferencia. Así que podemos ver que eh, la teoría y el experimento van bastante bien. Por las dudas vamos a chequearlo. Nosotros cuando hicimos el diagrama de Feynman, acá teníamos P1, P3, P2, P4 y justamente P4 acá podemos ver que está asociado al electrón. Por eso entonces P4, bueno, energía del electrón saliente. Y ahora uno podría, ¿no?, pasar el de E y integrar la energía. Recordemos que nosotros teníamos unas cotas, están, bueno, acá. El P4 era menor a un medio m mu c, es decir que uno puede integrar la energía, vamos a escribirlo por acá, de modo que gamma es igual a GW MWC. No, del lado izquierdo estamos integrando entre algún gamma y alguna constante, pero bueno, la constante, digamos, vamos a tener de los dos lados. Entonces, lo único que estoy poniendo son las constantes de acá, m cuadrado, 2h barra 4pi cubo, y ahora voy a integrar entre 0 y un medio m mu c cuadrado, e cuadrado, 1 menos 4e sobre 3, vamos a ponerlo bien, 3m mu c cuadrado, todo esto de e. O sea, esto que está acá es esto de acá con el e cuadrado, integramos en donde dijimos recién. Entonces esta integral no la voy a hacer, pero igual es un polinomio, ¿no? E cuadrado y acá un e cubo. Si uno hace la cuenta va a dar, bueno, primero tenemos las constantes m mu, gw, mw a la cuarta, m mu c cuadrado, 12h barra 8pi cubo. Esto es lo que queda. Y bueno, si vemos lo que nos quedó, este gamma,
Recordemos hay una fórmula que es la vida media tau definida como 1 sobre gamma. Por lo tanto, automáticamente tengo, bueno, este arriba, mw, mmu, gw a la cuarta, 12h barra 8pi cubo, mmu c cuadrado. Entonces, primero, ¿qué era tau? Vamos a revisar eso porque así podemos interpretar mejor qué significa esto que tenemos ahí. Si interpretamos el tau como el promedio de vida de una partícula hasta antes de desintegrarse, dentro siempre de una muestra, ¿no? Entonces esto como algo bastante general. Está bien. Lo que hay que tener en cuenta es que este tiempo va a depender de un montón de constantes. Principalmente algunas que pueden ser parámetros libres, como tal vez la masa del muón. Entonces uno está en una situación donde se pisa la cola, ¿no? Pero bueno, antes de seguir analizando esto, veamos que nosotros tenemos GW y MW, dos constantes que son dos cosas distintas, ¿no? Esta G tiene que ver con la fuerza débil, esta MW tiene que ver con el bosón W. Sin embargo, siempre aparecen juntas, ¿no? En el sentido de que aparece acá y acá, si bien una divide a la otra o al revés, pero están siempre juntas. Por lo tanto, uno puede armarse lo que se llama la constante de acoplamiento de Fermi, definida de esta forma. Gf igual raíz de 2 sobre 8, después el GW, MW, C cuadrado al cuadrado H barra C al cubo. Entonces, ¿cómo cambia lo que tenemos? Bueno, el tau se puede escribir como 192 pi cubo h barra a la 7. Ahora el gf al cuadrado, m mu a la quinta, c cuarto. Entonces queda escrito un poco más corto. Es interesante, digamos, esta constante de Fermi tiene que ver con la primera teoría de decaimientos beta que hizo Fermi cerca del año 1933, donde no había todavía un bosón W. Sin embargo, digamos, la teoría funcionaba para ciertas energías, para energías más altas no funcionaba, pero digamos uno tenía esta constante de manera efectiva, es decir, escondía todo esto que estaba acá, eh, digamos, sin saber cómo estaba eh, compuesta la constante, uno ya tenía esa constante de forma efectiva para procesos que eran menos energéticos. Entonces, volvemos al tau. Porque uno podría decir, bueno, pongamos todo lo que tenemos acá, total son constantes y sé cuánto es tau. Pero como dije antes, en realidad acá hay parámetros libres. Hay parámetros que dependen del experimento. Entonces, en realidad lo que nosotros podemos hacer es hacer otro camino, que es mido masa de muón, mido la vida media y puedo obtener cuánto valen las constantes. Es un camino al revés, pero algún dato vamos a sacar. Con el dato de mmu y con el dato de tau, uno puede despejar gf sobre h barra c cubo, ¿no? Que esto es raíz de 2
sobre 8 GWMW C cuadrado. Bueno, uno lo puede escribir como quiera, así o así. Y uno obtiene, ahí sí, ¿cuánto vale esto? 1.166 por 10 a la menos 5 sobre giga electron volt al cuadrado. Entonces, los datos, espero estar trayéndolos bien. Tenemos MMU, que es aproximadamente 105.6 electron volt, y el tau es 2.19 por 10 a la menos 6 segundos. Perdón, acá no sé si dije bien las unidades. Esto es mega electron volt sobre C y esto es segundo. No, esto al cuadrado ahí. Bueno, eso serían, digamos, las unidades, lo que tendríamos que poner ahí para usarlo. Bueno, entonces, claro, yo tengo ahí la constante jefe sobre h barra c, todo eso al cubo, pero en realidad me gustaría ahí despejar, que puedo, ¿no? Yo podría despejar, por ejemplo, GW. GW va a dar 0.653. Entonces, claro, lo que hicimos acá es, nosotros sabemos que todo esto vale 1.166 por 10 al menos 5, etcétera. Pero, y bueno, es verdad, no dije que el MW, lo que pasa que el MW no podemos hacer ninguna cuenta sin esto porque estaba metido en el propagador, así que esto ya lo habíamos dicho, pero lo recordamos, es 80.4 aproximadamente, ¿no? Giga electron volt sobre C cuadrado. Bueno, entonces, ahí sí, ¿no? Porque tenemos C cuadrado, también teníamos el H barra. Tenemos quién es el GW. ¿Por qué, digamos, me interesa hablar de GW? Porque de GW puedo sacar la constante, digamos, como si fuera de estructura fina que teníamos en electromagnetismo. El AW lo obtenemos como G cuadrado W sobre 4pi. Entonces la constante, digamos, de estructura fina de la fuerza débil, si uno hace la cuenta, da 1 sobre 29.5. ¿Y qué significa esto? Recordemos G lo teníamos como 4pi alfa, entonces pasamos esto del 4pi y nos queda así en general. Porque esto lo usamos más que nada para el electromagnetismo, pero bueno, se pasa para las otras fuerzas también. Pero bueno, ¿cuál es la cuestión de esto? Da 1 sobre 29.5. ¿Cuánto era el alfa del electromagnetismo, la constante de estructura fina? Era 1 sobre 137. Este número es más chico que este. Es decir, esta constante es más grande. Sin embargo, la fuerza débil es muchísimo más débil que del electromagnetismo. ¿Cómo puede ser esto? ¿No debería ser esta constante mucho más chica que la del electromagnetismo si supuestamente esto nos daba una idea de cuán fuerte o débil era la fuerza? Bueno, la cuestión es que no es que el acoplamiento sea chiquito, digamos, el de la fuerza débil, sino que hay una cierta compensación con lo masivo que es eh, el bosón W. Y eso se ve justamente, por ejemplo, bueno, siempre tenemos GW sobre MW. Si MW es grande, va a achicar todo. Y acá se puede ver eso. O sea, esto es una forma de ver de dónde viene que sea débil la fuerza débil, ¿no? O cómo es la relación. O sea, ¿por qué cuando se dice la razón por la que la fuerza débil es porque tienen un bosón masivo? Bueno, acá se puede ver
un poco eso de dónde viene. Em, y recordemos también que la masa del olor estaba metida en el propagador, con lo cual también tiene que ver con las energías con las que nos movamos. Si son energías muy fuertes y los momentos son muy grandes, entonces se le puede de alguna forma ganar a la masa y ahí la interacción cambia. Pero a energías bajas se puede ver que esto es lo que va a suceder en mayor manera. Así que por eso es que todo esto es muy importante.